Besitos, abrazos para todos mis hermanos en Cristo, para mis hermanos aquí en Pilanquí y a todos los que están presentes en esta noche. Fuerte abrazo y muchos besos para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar una serie de estudios en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Vamos a estar trabajando con la ayuda de nuestro Dios en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, y en esta noche nos corresponde segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6, el glorioso ministerio que hemos recibido de parte de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6, lleva por título el glorioso evangelio que hemos recibido de parte de Dios. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar considerando el capítulo 4, versículos 7 al versículo 14, donde vamos a considerar el glorioso tesoro que hemos recibido de parte de Dios. Eso es para mañana sábado, versículo 7 al versículo 14. Y el domingo, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a considerar el capítulo 4, versículos 15 al versículo 18, donde el título es No desmayamos. Y Pablo nos va a dar 3 razones para no desmayar. Los que hemos recibido el glorioso ministerio del Evangelio, los que hemos recibido este gran tesoro, Pablo el domingo nos va a dar 3 fuertes razones para no desmayar. Me habría gustado seguir con el capítulo 5, pero para otra oportunidad, porque debo confesar en esta noche, y debo dar gracias a Dios y a mi hijo Pablo, porque él puso esta palabra en mi mente, puso esta palabra en mi corazón por el Espíritu Santo. Debo reconocer que la segunda carta de Pablo a los Corintios, al menos en mí, no sé ustedes, es la segunda carta, es la carta menos estudiada, menos leída, menos predicada en las iglesias de Cristo. La segunda carta a los Corintios. Y por el capítulo 4 y por el capítulo 5 me he dado cuenta que estamos frente a un tesoro de Dios. Ayer, cuando estudiaba el pasaje, o antes de ayer, me puse a llorar y le pedí perdón a Dios porque me sentí no digno de predicar segunda de Corintios 4 y segunda de Corintios 5 por lo que vamos a ver en este fin de semana. Le pedí perdón a Dios por no haber considerado segunda carta de Pablo a los Corintios, el Dios de toda misericordia, el Dios de toda consolación. Y le pedí perdón a Dios y me comprometí con Dios y me comprometí conmigo mismo comenzar a estudiar más detenidamente la segunda carta de Corintios. Y se los digo de verdad, es un tesoro la segunda carta de Pablo a los Corintios. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 4, versículos 1 al 6. La palabra de Dios dice lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según las misericordias que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es nuestro pasaje. El título es El glorioso ministerio que hemos recibido. Para entender este pasaje, debemos considerar la ocasión por qué Pablo escribe lo que escribe en 2 de Corintios y especialmente en este capítulo 4. En el capítulo 7 de 2 de Corintios, capítulo 7, ahí encontramos la ocasión por el cual Pablo escribe lo que escribe. 2 de Corintios 7, versículos 5 al 7 dice lo siguiente: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, el Dios de toda consolación, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito llega a Macedonia y le da un reporte al apóstol Pablo del llanto, de las lágrimas, del amor, de la consolación que Tito mismo recibió, y los llantos y las lágrimas de los corintios a su hermano apóstol Pablo. Además, en el reporte de Tito, en el informe de Tito, y aquí tiene sentido nuestro pasaje, en el informe de Tito, él habló de la presencia de falsos maestros y falsos apóstoles que entraron en la iglesia de Corintio para tratar de engañarlos. Y esa es la ocasión de nuestro pasaje de 2 de Corintios 4, del 1 al 6. El reporte de Tito dijo: han entrado encubiertamente, disfrazadamente, falsos apóstoles a la iglesia de Corintio. En el capítulo 2, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente, capítulo 2, verso 17, pues no somos como muchos, después voy a hablar un poquito de ellos, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Había muchos que habían entrado a Corintio falsificando, medrando, voy a explicar después eso, la palabra de Dios. En el capítulo 4, nuestro pasaje en el verso 2, miren el 4:2, dice Pablo: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, y aquí están los falsos profetas, aquí están los falsos maestros, no andando con astucia, como los falsos profetas, ni adulterando la palabra de Dios, ni falsificando la palabra de Dios, con referencia a los falsos apóstoles. En el capítulo 11, versículo 4, Pablo, con referencia a ellos, a los falsos profetas, dice en el 11:4, porque, versículo 3, voy a leer el versículo 3 para dar un poquito más sentido a esto. 2 de Corintios 11, verso 3. Pero me temo
que como la serpiente con astucia, la astucia de los falsos profetas, la astucia de los engañadores, la astucia de la serpiente, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, los falsos profetas, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, al que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, los falsos apóstoles estaban predicando a otro Jesús, estaban predicando con otro espíritu. Y los corintios estaban siendo engañados, extraviados por la astucia de estos falsos apóstoles. Dice el versículo 13, segunda de Corintios 11, versículo 13, porque estos, los que andan falsificando, los que andan medrando, los que andan con astucia, los que andan adulterando la palabra de Dios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los obreros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los falsos profetas estaban engañando, extraviando, adulterando, falsificando, distorsionando la palabra de Dios. Además, vemos en 2 de Corintios, los falsos profetas con sus elocuencia, con su sabiduría humana, se dedicaron totalmente a dañar, a destruir el ministerio del apóstol Pablo, de Timoteo y de Tito. Los falsos profetas en 2 de Corintios buscaban lucrarse, buscaron algún beneficio por el evangelio. Dice el capítulo 2 nuevamente, versículo 17, 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y la idea de medrar tiene que ver con hacer lucro, hacer un negocio. Tomaron la religión como una fuente de ganancias para ellos. Los falsos profetas adulteraban el evangelio para su propio beneficio personal. Los falsos profetas en 2 de Corintios, los obreros fraudulentos, buscaban únicamente su propia gloria personal, su propia alabanza personal, porque eso es lo que hace un falso profeta. Busca su propio beneficio, su propio provecho, su propia gloria, su propia alabanza. Dice el capítulo 10, versículo 12, 10-12, dice lo siguiente, capítulo 10, verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo. Que se alaban a sí mismo. Versículo 18, 10-18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Porque no es aprobado el que se gloría, el que se alaba a sí mismo. Esa era la actitud, ese era el espíritu de los falsos apóstoles en 2 de Corintios. En el capítulo 11, por favor, versículo 18, 11-18, dice el texto, puesto que muchos, hablando de los falsos apóstoles, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Los falsos apóstoles se estaban gloriando, se estaban alabando, se estaban aprobando ellos mismos y no buscaban la gloria de Dios, la alabanza a Dios, el reconocimiento a Dios. Los falsos apóstoles se habían metido
en un campo evangelístico, en un campo misionero de otro misionero. Dice el capítulo 10, versículo 16, y Pablo va a reclamar ese punto más adelante, 10:16, y que anunciáramos el evangelio en lugares más allá de vosotros, y aquí dice Pablo, sin entrar en la obra, en el terreno de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo se queja de que estos falsos apóstoles se hayan metido, hayan entrado en una iglesia, en una obra que no era la de ellos. Esa obra era de Pedro, de Pablo, de Cefas, era de ellos. Pero estos falsos apóstoles se metieron en una obra que no les correspondía a ellos con el propósito de lucrarse, con el propósito de buscar una gloria, una alabanza personal. Con todo esto, Pablo se ve en la obligación de defender su apostolado como lo hizo en otras oportunidades. Estos falsos apóstoles no reconocían el apostolado, el ministerio del apóstol Pablo. Eso a Pablo le sucedió también en la primera carta de Corintios, en el capítulo 9. Miren, primera carta de Corintios, capítulo 9, como Pablo defiende su ministerio, pero en segunda de Corintios lo está defendiendo con más vehemencia, con más valor, con más tenacidad. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mis obras en el Señor. Versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Si para otros no soy apóstol, para la iglesia de Corintios sí soy apóstol. Entonces estos falsos apóstoles estaban desacreditando el ministerio del apóstol Pablo, y Pablo se ve en la obligación de defender su ministerio. ¿Qué decían del apóstol Pablo? Si tú lees la segunda carta de Corintios, no voy a citar más texto en estos momentos, si tú lees la segunda carta de Corintios, acusaban a Pablo de no ser un orador elocuente, porque Pablo, lo voy a decir mañana, Pablo era tosco en palabras, era torpe en palabras, no en sus escritos, pero no era un predicador elocuente, no era un predicador eficaz. Además, acusaban a Pablo de no aceptar dinero como otros predicadores. Para los falsos apóstoles, Pablo no era un verdadero apóstol de Jesús. Pablo no ha hecho señales, ni prodigios, ni milagros. Nada de eso. Es interesante, chiquillos, hermanos míos. Va a ser muy interesante cuando algún día prediquemos el capítulo 12. En toda la carta de Corintios, Pablo no registra, no escribe, no habla de ningún milagro, de ninguna señal o prodigio que Dios hizo a través de sus manos. Y la pregunta es, ¿por qué? Va a ser muy interesante eso. Pero en este caso, Pablo va a defenderse de estos obreros fraudulentos, de estos falsos apóstoles que se disfrazaron como apóstoles de Cristo, pero eran ministros de Satanás. Hermanos míos, el pasaje que vamos a ver en esta noche es una clara advertencia para la iglesia de Cristo sobre los obreros fraudulentos, los obreros que se disfrazan como apóstoles, como maestros, como predicadores de la verdad, pero solamente son fraudulentos, son engañadores y no son misioneros, apóstoles y predicadores y maestros de la verdad, sino que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son apóstoles, son obreros, son ministros de Satanás realmente. Así que con esta introducción vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche y pongamos atención a lo que Pablo va a decirnos en 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 6. El texto comienza diciendo,
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y Pablo comienza diciendo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, y este ministerio tiene que ser el ministerio del cual Pablo venía hablando anteriormente en el capítulo 3. Si tú quieres saber cuál es el ministerio que recibieron los apóstoles, cuál es el ministerio que hemos recibido nosotros los cristianos, tiene que ver este ministerio con el ministerio del nuevo pacto, el ministerio que da vida, el ministerio del Espíritu, el ministerio de justificación, el ministerio que permanece para siempre, ese ministerio que es mucho más glorioso que el ministerio del pacto antiguo. Nosotros hemos recibido este ministerio, el ministerio del nuevo pacto, de la justificación, el ministerio que da vida, el ministerio del Espíritu, el ministerio que permanece para siempre, el ministerio que es mucho más glorioso que el ministerio del pacto antiguo que Dios le entregó a Moisés. Hemos recibido este ministerio según las misericordias que hemos recibido, dice el versículo 1. Pablo reconoce, y nosotros deberíamos reconocer también en esta noche, que si hemos recibido un ministerio, hemos recibido dones espirituales, hemos recibido un servicio en la iglesia, solamente es por las misericordias de Dios. Pablo siempre apela a las misericordias de Dios. Ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos delante de Dios vivo. Pablo dice, por esto fui recibido a misericordia, el Padre de misericordia, el Padre de toda consolación. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, hermanos míos, amadas Iglesia de Cristo, debemos entender en esta noche, si tenemos un nuevo pacto, si tenemos una salvación tan grande, si tenemos el glorioso Espíritu de Dios, si tenemos dones espirituales, si hemos recibido perdón de pecados, todo lo que somos, todo lo que hemos recibido y todo lo que tenemos es únicamente por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Amén. El versículo 1 termina diciendo, anota eso, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Eso va a ser un buen tema también para mañana y para el domingo. Miren el versículo 16, 4:16. Miren el 4:16. Después de todo el argumento de Pablo, Pablo va a decir en el 4:16, por tanto, no desmayamos, no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? Porque hemos recibido las misericordias de Dios, porque Dios nos sostiene con sus misericordias, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lo que nos sostiene, lo que nos da vida, lo que nos mueve, lo que nos fortalece, son las misericordias del Señor, son las consolaciones del Señor, que son frescas cada mañana. Bendita sea la misericordia del Señor, hermanos míos. No desmayamos porque tu misericordia me sostiene. No desmayamos porque tus misericordias nos fortalecen. Porque tus misericordias son más grandes que la vida. Oh, David dijo, prefiero tus misericordias antes que la vida, Señor. Bendita sean las misericordias del Señor. Porque si hemos recibido el ministerio del nuevo pacto, si hemos recibido un glorioso ministerio, si hemos recibido dones espirituales, es gracias únicamente a las misericordias de Dios. Y por esa razón no desmayamos.
seguimos fortaleciéndolo, seguimos en pie, seguimos permaneciendo, seguimos perseverando, seguimos adelante en esta carrera bendita del Evangelio. No desmayamos por la misericordia de Dios. Amén. Bendito sea el Señor por siempre, bendito sea su nombre. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Antes bien, versículo 2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Paréntesis. Debes recordar cuando aparece esta palabra renunciar a lo oculto y vergonzoso, no adulterando la palabra de Dios, tienes que recordarte que Segunda de Corintios se escribe en un contexto donde a Pablo le hacen acusaciones los falsos apóstoles, los falsos maestros que están actuando con astucia, que son fraudulentos. Y Pablo dice, nosotros hemos recibido un ministerio glorioso, hemos recibido el nuevo pacto, hemos recibido el evangelio. Antes bien, renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, no adulterando la palabra de Dios. Y uno tiene que preguntarse, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de lo oculto y de lo vergonzoso? Pablo renunció a lo oculto, renunció a lo vergonzoso. En el contexto, tiene que estar refiriéndose Pablo a las enseñanzas erróneas que estaban dando los falsos apóstoles, ya la conducta, ya la vida que estaban llevando los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles, como eran obreros fraudulentos, obreros de Satanás, dice el capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, el entendimiento también de los falsos apóstoles. Renunciar a lo oculto y vergonzoso tiene que ver también con lo que dice el versículo 6, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Lo oculto y vergonzoso tiene que ver con el Dios de este siglo, tiene que ver con las tinieblas de este mundo. Y en primer lugar, los falsos profetas estaban engañando a la iglesia de Cristo en Corintio y lo estaban haciendo con astucia. Lo estaban haciendo con engaño. Pablo ya les dijo en el capítulo 11, me temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados por estos falsos apóstoles. Dice el capítulo 2, verso 17, 2:17, pues no somos como muchos falsos apóstoles que medran falsificando la palabra de Dios. Ellos estaban haciendo lucros, negocios personales para su propio provecho, para su propio beneficio con el evangelio, con la religión. Exactamente lo que Pablo dice en primera de Timoteo 6, que los falsos maestros de Efeso tomaron la religión como fuente de ganancia. Es lo mismo que Pedro, el apóstol, dice en segunda de Pedro 2:3, que por avaricia hará mercadería de vosotros. Eso significa que los falsos profetas, los falsos maestros, los engañadores de segunda de Corintios están actuando con avaricia, están actuando con codicia, están actuando con astucia, están actuando con engaño. Pablo renunció a lo oculto y vergonzoso, al engaño de ellos, a la astucia de ellos, a la codicia de ellos, a la avaricia de ellos. Dice el capítulo 12, versículo 16, capítulo 12, versículo 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. Astuto y engaño es una ironía de Pablo.
una ironía de Pablo. Ya vamos a estudiar alguna vez las ironías de Pablo. La astucia y el engaño no era de él, ni de Tito, ni de Timoteo, eran de los falsos profetas. Versículo 17, ¿acaso os ha engañado por alguno de los que ha enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Acaso les engañó Tito? Los que están engañando, dice Pablo, no somos nosotros. Los que están actuando con astucia no somos nosotros. Los que están mintiendo no somos nosotros. Ni yo, ni Tito, ni Timoteo. Los que están actuando con astucia, con engaño, son los falsos apóstoles. Lo oculto y vergonzoso debe ser la astucia, el engaño, la mentira, la hipocresía, la avaricia, la codicia de los falsos apóstoles que se introdujeron en la iglesia de Cristo de los Corintios. Eso debe ser lo vergonzoso. Pablo en toda la carta les va a decir a los corintios, yo no llevo una doble vida. Yo nunca los he engañado a ustedes. Yo he hablado siempre con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios, delante de ustedes. Antes bien renunciamos. Pablo reconoce que las misericordias de Dios han transformado totalmente su vida. Pablo vive una vida conforme a lo que cree, a lo que predica y a lo que enseña. Pablo vive una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida piadosa delante de Dios. Pablo ha renunciado a todo engaño, a toda falsedad, a toda astucia de las tinieblas. Antes bien, hemos renunciado. Abandonamos el viejo hombre, abandonamos el antiguo hombre, nos despojamos del viejo hombre. Pablo va a decir en 2 de Corintios, ahora si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo renunció a la vida de las tinieblas, a la vida del Dios de este siglo, a la vida pagana, a la vida de astucia, de engaño, de avaricia, de idolatría, de codicias. Pablo renunció a todo eso. Pablo reconoce que eso pertenece a las tinieblas, pertenece al Dios de este siglo. No andando con astucia, no andando con astucia. Volvamos al capítulo 4, verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. La palabra astucia significa hacer todo lo posible para engañar y para sacarle provecho a otro. Es la misma palabra que se usa en Timoteo y en 2 de Pedro. Una de las características del falso maestro es tratar de engañar, es tratar de sacar provecho, es tratar de sacarte un peso, un dinero, un dólar de tu bolsillo. Ellos hacen mercadería de las personas. Ellos toman la religión como fuente de ganancia. Además, dice el 4.2, no adulterando la palabra. Adulterar tiene que ver con alterar, tiene que ver con modificar, tiene que ver con cambiar, con distorsionar el evangelio de Jesús. Tiene que ver con eso. Adulterar tiene que ver, el fin de adulterar es sacar un provecho personal, sacar un beneficio personal. También significa torcer las escrituras para su propia perdición. Lo oculto, lo vergonzoso tiene que ver con el engaño, con la astucia, con la hipocresía, con la avaricia, con la codicia de los falsos apóstoles de 2 de Corintios. Y Pablo y Tito y Timoteo renunciaron a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no andando así. Además, dice el capítulo 4, versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pablo renunció a la astucia y al engaño del Dios de este siglo, de las tinieblas. Pablo en todas sus cartas habla con sinceridad, sinceridad. Mira el capítulo 1. Eso es una buena reflexión para nosotros, los predicadores, los que estamos enseñando la palabra de Dios, renunciar a lo oculto, renunciar a lo vergonzoso, a las astucias, al engaño, a la avaricia, a la codicia, porque todo eso es de las tinieblas. Todo eso pertenece a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Todo eso pertenece a Satanás, el Dios de este siglo, esa serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén. Los cristianos renunciamos a eso. Al contrario, hablamos con sinceridad. Capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios hablamos con sencillez, hablamos con sinceridad de Dios. Capítulo 2, verso 17. 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, ahí está, no con astucia, no con engaño, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo siempre hablaba de parte de Dios y delante de Dios en Cristo. Ministros del nuevo pacto, hermanas en Cristo, siempre debemos hablar con sinceridad, abandonar la astucia, el engaño y hablar de parte de Dios y hablar siempre delante de Dios. Pablo siempre se presentaba delante de Dios. El predicador debe estar consciente. Cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Primeramente nos presentamos delante de Dios y después delante de los hombres. En el capítulo 12, versículo 19, 12-19 de Segunda de Corintios, hablando de parte de Dios y delante de Dios, en el 12-19, Pablo dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Nosotros hablamos siempre delante de Dios en Cristo. Hablamos, predicamos, enseñamos de parte de Dios y delante de Dios en el nombre de Cristo Jesús. No somos como muchos que medran la palabra de Dios, falsifican la palabra de Dios, tuercen la palabra de Dios. No somos como muchos. Estos falsos profetas entraron a Corintios adulterando, falsificando, torciendo, disfrazándose como obreros de justicia, pero eran obreros de Satanás. Ellos entraron para medrar, falsificar la palabra de Dios. Medran, falsificando, significa hacer negocios con la palabra para estafar y aprovecharse de alguien. Mira el 2:17. Mira el 2:17, por favor. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Ellos usaron el evangelio para hacer negocios con la palabra, para estafar con la palabra, para hacer avaricia, para hacer mercadería de la iglesia del Señor. El ministro, el siervo de Cristo, la sierva de Cristo, somos ministros, hablamos de parte de Dios y hablamos delante de Dios. Debemos ser sinceros. Debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso de las tinieblas. Debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso que ofrece el Dios de este siglo.
el ministro del Evangelio debe usar eficazmente, trazar eficazmente la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Hermanos míos, no debemos olvidarnos nunca que cuando predicamos, cuando enseñamos, hablamos de parte de Dios, hablamos delante de Dios con sinceridad en Cristo Jesús. El capítulo 4 dice en la segunda oración, sino por la manifestación de la verdad, sino, miren el capítulo 4, verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino, ahí está el contraste, sino por la manifestación de la verdad, en vez de engañar, en vez de estafar, en vez de lucrarse, en vez de hacer negocios, sino por la manifestación de la verdad. Nosotros, dice Pablo, enseñamos la verdad misma, la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, la verdad del nuevo pacto, sino por la manifestación de la verdad. La verdad, hermano, debe afectar la vida de los ministros del nuevo pacto. La verdad que el ministro predica, que el ministro vive, debe ser parte total de su vida. Hermanos míos, como dije en la clase de Santiago para los predicadores, los cristianos, los predicadores, los ministros, las siervas del Señor, no debemos mentirle a la verdad. Somos de la verdad. La verdad nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando Santiago le dice a los maestros allá en el capítulo 3, no mintáis contra la verdad. Cuando un ministro le miente a la verdad, cuando un ministro le miente al Evangelio, cuando en mi corazón hay astucia, hay engaño, hay avaricia, hay codicias, hay celos, hay envidias, hay amargura. ¿Por qué le miento a la verdad? Porque la verdad condena mi astucia, condena mi engaño, condena mi avaricia, condena mi codicia. La verdad condena mis celos, mis enemistades, mi envidia. La verdad condena eso. Y cuando predico y cuando creo en la verdad, pero tengo celo en mi corazón, tengo astucia en mi corazón, engaño en mi corazón, codicia en mi corazón, avaricia en mi corazón, yo estoy mintiéndole a la verdad que creo y predico. No debemos mentirle a la verdad. Recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Dios es el principal testigo de lo que decimos y hacemos con nuestras vidas. Dice el capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículo 21. Miren el 8:21, porque Pablo termina el versículo 2, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Segunda de Corintios 8, versículo 21. Dice Pablo, procurando hacer las cosas honradamente, sinceramente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La honradez de los cristianos, la sinceridad de los cristianos, no es solamente delante del Señor, sino delante de los hombres también. Capítulo 4, verso 3. Pues, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Wow. No tenemos duda que la proclamación, el anuncio del evangelio es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Prediquen el evangelio a toda criatura.
hagan discípulos a todas las naciones. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo murió y resucitó por todos. Nosotros los cristianos somos un grato olor de Cristo. Pero miren, hay dos palabras que deben llamarnos la atención en esta noche. Capítulo 2, verso 15-16. 15-16. Capítulo 2, versículo 14. Vamos a darle más contexto. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, por medio de la iglesia, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el evangelio. Porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan, grato olor en Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, gente que se salva y gente que se va a perder. Versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Olor de muerte, olor de vida. Unos se pierden, otros se salvan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay gente en la Biblia y en la vida real, hay gente que oirán y obedecerán el evangelio de Jesús de todo corazón. Pero hay otros que van a oír, pero que van a rechazar el evangelio de Jesús. Hay algunos que se salvarán, esos son olor de vida. Hay otros que se perderán, esos son olor de muerte para Dios. Hay algunos que recibirán a Jesús, aceptarán a Jesús, como lo dice el Evangelio de Juan, mas no todos lo recibieron, mas no todos lo recibieron a Jesús, pero a los que lo recibieron, hay gente que va a recibir a Jesús y hay gente que no va a recibir a Jesús. ¿Cómo una persona, a veces nos preguntamos nosotros, cómo una persona puede escuchar el Evangelio bendito y aún así no poder ver, no poder percibir la verdad, la gloria del Evangelio, lo maravilloso que es el Evangelio de Jesús, lo maravilloso que son las nuevas de salvación? ¿Por qué será que hay personas que reciben en el Evangelio y son personas de olor grato, olor de vida para Dios, y otras personas reciben el mismo Evangelio, pero son olor de muerte? Se pierden delante de Dios. Y aquí está la gran batalla. Capítulo 4, versículo 4. Esa serpiente que engañó a Eva, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre vive bajo el dominio y el poder del diablo. Cuando Jesucristo se le apareció a Saulo de Tarso y Saulo de Tarso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve a la calle derecha y allí se te va a decir todo lo que está ordenado que hagas, porque me he aparecido a ti para enviarte a los gentiles. Te envío a los gentiles, Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y para que se conviertan del poder de Satanás al poder de Dios. Te envío, Pablo, a los gentiles.
para que abra sus ojos, porque los ojos de los gentiles están enceguecidos, porque el Dios de este siglo ha enceguecido la mente, el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo es una referencia a Satanás, al diablo. En el capítulo 2, versículo 11, ya lo mencionó. Miren el 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Hermanos, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso la predicación del Evangelio, el anuncio del Evangelio, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo en las regiones celestes. Me acuerdo cuando Pablo le dice a Timoteo, miren segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4, capítulo 2, segunda de Timoteo, hablando de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Dice el texto bíblico. Escucha bien lo que Pablo le dice a Timoteo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que a los incrédulos no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y aquí viene. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de él. El diablo los tiene cautivos. El diablo los tiene a merced de él, a voluntad de él. Así es, hermano. El diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso Pablo en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, capítulo 10, y ese es el trabajo de los predicadores, de los ministros del Evangelio, capítulo 10, versículo 5, Segunda de Corintios 10, versículo 5, Pablo dice, es un buen pasaje este también, derribando argumentos, derribando toda altivez, todo orgullo, toda arrogancia, toda soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Se van a levantar fortaleza, se van a levantar soberbios, van a levantarse gente arrogante, van a levantarse gente soberbia. Y esa fortaleza hay que derribarlas, pero con el evangelio poderoso de Dios. Nuestro deber es llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted tiene que pensar. Dice el texto que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Los propios corintios habían estado cegados por el Dios de este siglo, pero en un momento cuando llegó Pablo a la ciudad de Corintio y predicó el evangelio, la luz del evangelio resplandeció a los hermanos de Corintio y se convirtieron. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, dice lo siguiente acerca de los hermanos corintios. El Dios de este siglo había cegado el entendimiento de los incrédulos, y muchos incrédulos eran los hermanos de Corintios. Pero los corintios en un día recibieron el evangelio y les resplandeció la luz. Dice el capítulo 6,
Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Mira el versículo 11. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Ustedes antes eran borrachos, adúlteros, fornicarios, maldicientes, idólatras, paganos. Mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los corintios habían estado cegados por el Dios de este siglo, pero el Evangelio resplandeció en el corazón de los corintios. Y Dios los salvó, Dios los justificó, Dios los perdonó, Dios los hizo una nueva criatura. También nosotros nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que opera, que domina, que controla a los hijos desobedientes. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia hemos sido salvos. Hermanos míos, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Si a usted, hermano mío, le ha resplandecido la luz del Evangelio y Dios lo trasladó de las tinieblas y Dios te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendita sea en su misericordia. Bendita sea en su misericordia, porque el Dios de este siglo también nos tenía cegado, pero el Evangelio es tan poderoso, que nos rescató, nos salvó, nos justificó, nos perdonó. Así que si nosotros estamos en Cristo y ha nacido en nosotros, y ha resplandecido en nosotros la luz del Evangelio, demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios, demos alabanza a Dios. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Amén, hermanitos. Capítulo 4, verso 5. Ya vamos a ir terminando, hermanitos lindos, con la ayuda de Dios. Porque no nos predicamos, 2 de Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros, vuestros siervos, por amor a Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Amados hermanos, en 2 de Corintios, los falsos apóstoles se gloriaban, se alababan de ellos mismos. Los falsos apóstoles hablaban más de ellos, predicaban más de ellos, de su elocuencia, de su sabiduría, de su conocimiento. Pero Pablo dice, nosotros los apóstoles, Tito y Timoteo, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Amados hermanos, el Evangelio, el ministerio que hemos recibido por la misericordia de Dios, no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de ti. No andamos hablando de nosotros, de nuestra elocuencia, de nuestro conocimiento, de nuestras obras, de nuestros hechos. No predicamos ni hablamos de nuestros ministerios. ¿Por qué? Porque todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es únicamente por las misericordias de Dios. Si alguien quiere alabarse, que sea Dios quien te alabe, que sea Dios quien te honre, que sea Dios que hable de ti. No nos predicamos a nosotros mismos. Hermanos míos, somos competentes ministros del nuevo pacto, somos del ministerio de justificación, del ministerio del Espíritu. Hermano, nuestro deber es
alabar, es predicar, es proclamar, es anunciar únicamente a Jesucristo como nuestro Señor, a Jesucristo como nuestro Salvador. Hermanos míos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado entre los muertos. Locura para los griegos, troposadero para los judíos, pero para nosotros Cristo es poder de Dios, salvación de Dios, justificación de Dios, gloria de Dios, la imagen de Dios. Predicamos a Jesús porque es Jesucristo quien salva, Jesucristo quien liberta, Jesucristo quien rescata, Jesucristo tiene el poder de trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Solo Jesucristo puede hacernos verdaderamente libres. Me acuerdo de la predicación del Bautista. Juan el Bautista, el nacido de mujer, el profeta más grande que haya existido. Juan el Bautista. Ya vamos a predicar de él. Él nunca habló de él. Él nunca dijo que la gente pusiera los ojos en él. La predicación del Bautista, el testimonio del Bautista. Solo de Jesús, solo de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Rey de Israel. Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el enviado por Dios. Él es más poderoso que yo. Él es primero que yo y antes que mí. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso dijo el Bautista, el profeta más grande en la historia de Israel. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y te doy un dato. Quiero darte un dato para que anotes en tu mente y anotes en tu corazón. En las cartas del Nuevo Testamento, la palabra Salvador aparece unas 15, 16 veces. Pero la palabra Señor aparece más de 600 veces con referencia a Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor que salva, es el Señor que perdona, es el Señor que justifica, es el Señor que nos da nueva vida, es el Señor poderoso, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y Dios a Cristo le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, bendito sea su nombre, y toda lengua confiese, proclame que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Jesucristo es lo único que necesitamos del Señor. Y nosotros, ¿qué somos? Y nosotros como sus siervos, Segunda de Corintios 4, versículo 5. Y a nosotros como vuestros siervos. ¿Quién es Jesús? El Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Sus esclavos, sus siervos. Pablo dijo en Primera de Corintios, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Ténganlo los hombres como servidores de los misterios de Dios. La posición más alta que debe tener un cristiano es la de un esclavo. Jesús dijo, si quieres ser el primero, debes ser el último. Si quieres ser grande, debes ser siervo de todos, siervo de todos. De todos. Le compartía a mi hijo Pablo que a los discípulos que se gradúan en una escuela bíblica, en un instituto bíblico, en una universidad bíblica, a los discípulos que se gradúan ya no deberían darle un diploma, deberían darle un lavatorio, deberían darle una toalla, para que salgan de la universidad, para que salgan de la escuela, a servir a los demás, a servir a todos los demás, porque somos siervos
Y es necesario que nosotros menguemos siempre para que Él crezca. Termina el versículo 5, por amor a Jesús. Siervos por amor a Jesús. Por amor a Jesús. Pablo, Timoteo y Tito se hicieron siervos de todos para ganar al mayor número. Versículo 6, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que creó todas las cosas con su palabra, Dios mandó, el mismo Dios con su evangelio trabaja en la salvación del hombre. El evangelio es lo único que puede trasladar a un hombre de las tinieblas a la luz. El evangelio es lo único que hace resplandecer la gloria de Dios en el hombre. La gloria del evangelio es Jesucristo el Señor. Somos transformados de gloria en gloria. El evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, ver la gloria de Cristo es ver la gloria de Dios. Ver la gloria del Padre es ver la gloria de Jesucristo. Proclamamos un glorioso evangelio. El evangelio es el gran poder de Dios. Fuimos llamados, fuimos salvados, fuimos libertados por este glorioso evangelio. Por tanto, hermanos míos, capítulo 4, verso 1, 4:1, y aquí terminamos, 4:1. Por tanto, 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Seguimos en la lucha, seguimos en la batalla, seguimos perseverando, seguimos permaneciendo, seguimos adelante, porque hemos recibido las misericordias de Dios, porque tenemos un glorioso evangelio, que es un gran tesoro que usted y yo hemos recibido. De ese tesoro, en vaso de barro, en vasija de barro, vamos a hablar mañana, si Dios lo permite. Dios me los bendiga. Dios me los cuide y me los proteja grandemente. Los quiero mucho. Un besito para todos.